Es sumamente interesante, Daniel, todo lo que nos cuentas. Y justamente ayer estaba viendo el tema de la emoción y cómo la emoción pudiera incluso afectar el código genético, ¿no? Ahorita que estabas mencionando eso, estaba recordando esa referencia. Parece que en inicios de los 1900 se hizo un experimento con una cámara de vacío, donde básicamente se le quitó todo el aire y se trató de determinar cuál era la posición en la que habían fotones adentro y se quería pues determinar si estaban abajo, concentrados en la parte baja o si estaban flotando en todo el espacio del vacío. Bueno, el hecho es que estaban dispersos en el vacío, pero luego se les ocurrió colocar un filamento de DNA en este espacio de vacío. Y resulta que todos los fotones se alinearon en torno al DNA, describiendo el DNA, como si el DNA de alguna manera estuviera teniendo alguna influencia sobre los fotones. Entonces, la conclusión a la que llegan los científicos modernos es que de alguna manera nuestra intención o incluso nuestra genética está influyendo sobre la construcción de la realidad, ¿no? De alguna manera estamos influyendo por el solo hecho de nuestra presencia aquí. ¿Cuánto más entonces los campos energéticos que se generan con nuestra emoción, con nuestros sentimientos? Imagino entonces cómo la emoción afecta el DNA, los fotones y los fotones nos construyen la realidad. Ahora, yo recuerdo cuando estábamos en la expo del año pasado y recuerdo esta pareja que estaba hablando de su hijo que había experimentado una serie de malestares y tú prácticamente le hiciste una lectura ahí eh, escuchando la historia de por qué el muchacho estaba padeciendo ese problema. Creo que era un problema en el que no podía ponerse de pie o algo así. Uh, y en cuestión de minutos encontraste la causa que había sido la mudanza, creo que había hecho el muchacho, o los padres se habían mudado a otro país, el muchacho se había quedado sin soporte o una cosa de ese estilo. Eso es muy interesante porque uno quisiera siempre atribuir las causas de problemas físicos a situaciones físicas, como una lesión en un nervio o algo, pero tú lo encontraste en el factor emocional y eso fue muy claro para todos los que estábamos observando. Um, eso es lo que haces entonces cuando haces estas descodificaciones en vivo. Sí, claro. Un poco es la intuición también. Eh, yo aprendí a lanzarme, por decir así, al vacío, y a veces con los ojos vendados, pero para que no se malinterprete. Eh, mm, Esto empieza como un juego. De hecho, si no fuera así, quizás a lo mejor no me hubiese animado a meterme en camisa con varas, porque es, digamos, de alguna manera entrar o pretender entrar en la intimidad de la persona y eso no es fácil al principio, porque las enfermedades tienen una relación directa con las cosas íntimas, ocultas, esas necesidades que todos tenemos, que están insatisfechas y que por eso se produce el estrés y por ende después la enfermedad. Eh, sí, hay, digamos, una cierta mecanicidad que de pronto se activa y en forma intuitiva, y eso lo descubrí haciéndolo, es decir, lo descubrí precisamente como te digo, ¿no? Tirándome al vacío de alguna manera para ver si realmente yo podía conectarme de esa manera. Yo no sabía, en realidad al principio fue como un juego, como te digo, y después me fui dando cuenta que haciéndolo y practicándolo se fue generando como un cierto patrón y interno, ¿no? Empecé a autodescubrirme en ese sentido y bueno, y me entusiasmé, vi que daba resultado porque, bueno, porque había cambios biológicos. Eso se podía constatar después cuando la persona o las personas te informaban, te anoticiaban con respecto a los cambios que habían hecho solamente bueno, con entrar. A veces, digo yo, uno no pide permiso para entrar. De hecho, esto es así, es interpelar a la persona de una manera que le cause una cierta sorpresa. Factor sorpresa, digo yo, ¿no? Y bueno, sí, yo me acuerdo de este caso. Fue un caso, digamos, llamativo. Fíjate que yo digo que cuando hay mucha gente y uno está, digamos, poniendo toda la atención en ese instante preciso, eh,
yo digo que ahí es donde se produce el fenómeno, ¿no? Cuando ponemos intención y atención en un solo punto. Y es difícil a veces porque uno se puede desviar con ciertos pensamientos, que son pensamientos parásitos, digo yo, ¿no? Que se cruzan en algún momento y que pueden llegar a bloquear esa conexión. Pero cuando ya empieza uno a practicarlo y de pronto ya se hace carne, ya es mucho más fácil porque ya es como algo como si fuera algo que siempre estuvo, de alguna manera, es como si hubiese sido un viejo amigo que siempre te acompañó. Es un cierto estado, digo yo, de la conciencia que se da únicamente en ciertos momentos. A veces cuesta conectarse, ¿no? Pero cuando uno logra esa conexión, eh, uno empieza de alguna manera a usar los recursos de lo que uno aprendió, de las experiencias de las consultas, de todos los casos que uno ha visto, de las enfermedades. Eso sumado a la intuición del momento hace que venga toda la información y de una manera de intuición. Porque viste que yo no tengo ni idea muchas veces qué va a ocurrir, ni tampoco ni que la persona venga y diga, mirá que si yo voy a levantar la mano tengo esta enfermedad. Ujú. Para mí, de hecho, es mucho mejor no saber nada, porque yo, si supiera que la persona tiene una enfermedad específica o algún conflicto específico, eso podría, de alguna manera, hacer que yo me sienta, digamos, como programado, ¿no? Ya. Entonces digo, yo juego el mismo juego. Si existen las programaciones, bueno, juguemos precisamente a descubrirlas. Bueno, uno se autodescubre también a uno mismo, porque también en forma sincrónica te vas dando cuenta que hay personas que tienen los mismos conflictos. Compartimos los mismos conflictos y a veces al principio es un poco difícil porque uno carga con ese conflicto y a veces tenés al espejo y después vas comprendiendo que uno va sanando también. En la medida que uno va aplicando la metodología, es uno el que va sanando y eso me ha quedado en claro, ¿eh? Me ha quedado muy en claro eso también.